Hoy día tengo el gusto y el privilegio, realmente me siento feliz de tener acá en esta charla a Paloma Fuenzalida Núñez. Ella es ingeniero comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana, es MBA de la Universidad de Chile, tiene 10 años de experiencia en las industrias energéticas y financieras. Actualmente es subgerente de la Oficina de Control de Proyectos en Banchile Inversiones, filial del Banco de Chile. Se ha desempeñado en control de procesos estratégicos, liderando equipos multidisciplinarios para proyectos comerciales nacionales e internacionales. Dentro de sus competencias técnicas se destacan un montón, pero las más que voy a mencionar son automatización, modelamiento de procesos, metodologías ágiles, control de procesos, entre muchas otras. Yo me siento realmente orgullosa, digo, porque Paloma fue alumna mía hace muchos años en la UTEM y por ende invité y hice énfasis que estuviera el director de la escuela de la UTEM de Ingeniería Comercial para que también se sienta tan orgulloso de la formación que dan en esa institución. Así que Paloma, le dejo abierto el micrófono y jóvenes, Ujú. por favor, y colegas, porque también hay algunos colegas que están conectados, por favor, ustedes van haciendo sus preguntas a través del chat. ¿Ya? Paloma, por favor, adelante. Perfecto, muy buenas tardes, gracias por la introducción, profesora Patricia. Gracias a todos, saludos a todos los presentes. Yo traje una presentación para complementar la charla que hoy les quiero compartir, así que voy a empezar a compartir, si me dan un segundito. Bueno, yo actualmente les quiero comentar acerca del área de control de proyectos. Eh, Creo que para todos los alumnos y las personas que están formando actualmente, es muy importante conocer acerca de los proyectos. Creo que en este mundo cambiante, lo que nunca va a dejar de existir son los proyectos. Estamos viendo muchos cambios de trabajos, de formaciones que están pasando, pero hay algo que no va a cambiar, que es el tema del desarrollo de proyectos. Y eso también lo tiene clarísimo también todas las empresas, todo lo que están desarrollándose. Así que ahora voy. Deme un segundito. Es acerca de por qué el área de control de proyectos, el área de PMO, el Project Manager, el área de oficina de control de proyectos, es clave para la transformación digital. Como bien saben, estamos viviendo en un mundo bastante cambiante, donde está apareciendo la inteligencia artificial, está apareciendo nuevas tecnologías. Todos también hemos cambiado muy rápidamente estos últimos años y lo más seguro es que siga pasando. Por lo tanto, desde el rol que estoy trabajando yo actualmente, quería comentarles y presentarles en esta charla, primero hacer una presentación mía y segundo, que es la gestión de portafolios, porque es importante ordenar los portafolios de los proyectos de la empresa. Como tercer punto, la alineación estratégica y cómo aportamos al valor de las empresas. Y bueno, les voy a contar algunos casos que, especialmente de mi cargo actual, que es en Banchile Inversiones, que es filial del Banco de Chile. Y por último les voy a dejar paso para que conversemos y tengamos algunas preguntas y podamos resolverlas. ¿Ya? Así que voy a partir primero. La profesora Patricia me presentó, pero yo muy rápidamente les comentaré que pues, soy ingeniero comercial del UTEM. Yo salí el año 2008 de la Universidad Tecnológica Metropolitana, de Ingeniería Comercial, mención Administración. Yo empecé trabajando en la industria financiera, estuve muchos años, después hice un MBA en la Universidad de Chile, después me fui a la industria energética, a Siemens, a CGE, a la Compañía General de Electricidad, y después me llamaron de vuelta a Banchile Inversiones. Así que he tenido como un bagaje de distintas industrias y en la parte energética trabajé en proyectos. Así que esa oportunidad me surgió netamente porque la industria energética estaban buscando profesionales con otro punto de vista y bueno, me arriesgué y empecé a estudiar gigawatt, kilowatt. Fue muy chistoso porque
Como ingeniera comercial no tenía idea de electricidad, así que tuve que empezar a estudiar esas cosas. Pero fue muy desafiante también, conocí muchas personas y siempre la parte financiera es un tema fundamental de los proyectos porque siempre hay que tener como un buen retorno, sobre todo, por ejemplo, en los proyectos de Progress Over Construction, que son los proyectos que ven más que nada, por ejemplo, en empresas como Siemens, de tecnología, de energía, donde compran grandes maquinarias, trabajan también con distintas monedas, entonces uno también como financiera tiene esa visión y tiene que hacer seguimiento de los proyectos como van. Principalmente me he desarrollado también en control de procesos estratégicos, he ido mezclando mi carrera en esa vista y ahora último he estado más en la parte de proyectos, ¿ya? Y bueno, a lo que venimos también en la charla, que es la gestión de portafolios. Específicamente, lo que pasa en las empresas es que muchas veces las empresas tienen muchas ideas de proyecto, quieren hacer muchos cambios, es como necesitamos cambiar el CRM, que es el Customer Relationship Management, cómo llegar a los clientes, necesitamos cambiar un ERP, pero a veces sin tener claro qué es lo que quieren lograr. Y para eso, como oficina de control de proyectos, que también se le ve mucho como una oficina muy controladora, que lo único que te pide es un resultado, que a veces está, pero no se mete del todo. El valor agregado que también tiene hoy en día es finalmente, es cómo tú aportas a la compañía, qué es lo que busca. Por ejemplo, en Banchile Inversiones, que es filial del Banco de Chile, están en una tremenda transformación digital. Una transformación digital que se vio muy impulsada desde el año 2018 porque hubo un ataque cibernético de ciberseguridad al banco el 2018. Que salió en las noticias que estuvieron 6 meses dentro del banco y que finalmente, después de 6 meses, pudieron sacar una plata, pero estuvieron 6 meses viviendo en el banco. Entonces eso fue como un cuestionamiento para el banco de cómo estamos haciendo las cosas. Y por eso uno de los lineamientos que existe es la transformación digital. Y es como, ok, esto está pasando, va a seguir pasando, y tenemos que hacer proyectos que nos dejen preparados para esto, ¿ya? Entonces, dentro de estas iniciativas que van a existir en las empresas, es importante tener un portafolio, mi cartera de proyectos. Entonces, según la definición del Project Management Institute, que es el PMI, que pueden buscarlo también, el PMI es una organización internacional que te da alineamientos acerca de cómo manejar los proyectos. Te indica que es una colección de proyectos, programas u otros portafolios que son gestionados como un grupo para alcanzar objetivos estratégicos. Eso es fundamental. Y los focos también es súper importante, mantener la gestión de hitos, porque hoy en día también ustedes bien, algunos, no sé si todos saben, pero en proyectos hay dos grandes lineamientos y grandes metodologías, que es la metodología ágil y la metodología tradicional o cascada. La metodología ágil es cuando tú vas sacando pequeños entregables, los MVP, que son los mínimos productos viables, como muy pequeñas cosas que tienes que ir logrando en el proyecto y vas avanzando para lograr este fin mayor. O la metodología tradicional, que es la de cascada, en donde tú vas consiguiendo etapas, pasas una etapa, después pasas a la siguiente y así. También pasa que las empresas mezclan estas metodologías. Manchile, por ejemplo, las mezclan. Tenemos proyectos 100% puros, ágiles, pero también tenemos proyectos tradicionales o proyectos híbridos. Así que nosotros también nos vamos mezclando en base a esto para ir haciendo un control adecuado. Sí, es fundamental el manejo de indicadores, los KPI, que me imagino que es algo que sí que han visto, que han manejado, y también el manejo de los OKRs, que los OKRs también son indicadores que ayudan mucho al apalancamiento de la estrategia al fin mayor de la compañía. Por ejemplo, en Banchile se dieron cuenta que en las inversiones, que es el mundo en que actualmente me muevo yo personalmente en mi trabajo, están entrando muchos actores en el mercado. La industria de las inversiones es uno de los que tiene más actores en el mercado, tiene alrededor de 17, 18 corredores de bolsa, ¿ya?
Mercado Pago está entrando como un competidor para inversiones, de hecho ya está. Entonces, cada vez van a haber más competidores, hay muchas startups. Entonces, qué es lo que vemos? Es que hay mucha oferta, pero ¿qué es lo que va a diferenciar en el futuro y en el mañana? Es quién está mejor preparado frente a todas las amenazas que existen, si lo viéramos en un FOA, del entorno, que son ataques de ciberseguridad, que la empresa no sea sustentable con el tiempo, que finalmente puedas perder tu plata, etcétera, ¿ya? Así que por ese lado es que la empresa está enfocándose en una transformación digital, por ejemplo, ¿ya? Y otras empresas pueden ser, por ejemplo, de retail, que puede ser disminución de costos, etcétera. Depende mucho de la industria, ¿ya? Yo le estoy comentando un poco de la industria en que yo me estoy desenvolviendo actualmente. Bueno, y la gestión financiera, siempre los proyectos generalmente se ven en CAPEX o OPEX, que es apalancamiento de inversión o de gasto, o también ven en cuentas de inversión y gasto. Bueno, ahí también la gente más contadora también puede ir viendo eso en detalle. Y en los RP también es muy fácil identificarlo, ¿ya? Se utiliza muchos sistemas muy específicos también para manejar las cuentas de los proyectos. Y es algo que también nosotros como PMO es algo que tenemos que ir controlando, no solo que cumplan el tiempo, plazo y el recurso. Siempre en proyectos se ve como un triángulo, que el triángulo es tiempo, alcance y recursos. Eso es lo que siempre tenemos que estar viendo como proyecto, ¿ya? También les dejo una frase respecto que habla el Project Management Institute, que la gestión de portafolios actúa como un puente entre la estrategia organizacional y su ejecución. Por eso es tan primordial y un tiempo que las PMO, la Oficina de Control de Proyectos, como que estaban pasando de moda, ahora volvieron tan encima porque se dan cuenta que no es algo que pueden dejar al azar, que los equipos de trabajo también necesitan un seguimiento y que para la alta dirección es fundamental tener una visión un poquito que los conozca y un poquito afuera, ¿ya? Porque el PMO no está dentro del equipo haciendo ni programando ni haciendo cosas, sino que es un rol más estratégico, es un rol más observador, pero también es un rol que debe conocer acerca del proyecto, ¿ya? En esta lámina quería demostrarles un poco, si tuviéramos que ver como una visión general de una empresa, de cómo está su estrategia organizacional, en donde en la punta superior tenemos la visión, en donde la misión apoya esta visión, luego sigue la estrategia organizacional, los objetivos del negocio, y luego en la parte inferior tenemos la planificación de gestión de alto nivel y la gestión de portafolios, que a ese nivel estaría en términos de estratégicos la gestión de portafolios. La, la, Siempre para las empresas, para la organización es fundamental tener claro cuáles son los lineamientos. Si mi lineamiento es transformación digital, perfecto. Si mi lineamiento es reducción de costos, perfecto. Si mi lineamiento es eh, actualizar mis sistemas operativos, mi plan de obsolescencia, es otro lineamiento. Eso es lo que tiene que tener claro la organización. Y si no la tiene clara, ayudar a que se pueda identificar estos lineamientos para ir priorizando de manera adecuada, ¿ya? Y en la base tenemos la gestión de operaciones continuas, que es lo que nos ayuda a desarrollar nuestro trabajo al día a día, y la dirección de programas y proyectos autorizados, que ya finalmente desde el punto de vista de proyectos es la ejecución del día a día, que en una metodología ágil sería las reuniones de dailies, que se les llaman, las reuniones de planificación, en los proyectos de metodología tradicional puede ser las reuniones que tenemos con el directorio, las reuniones que tenemos con la alta gerencia, con el C-level, que nosotros como PMO reportamos directamente a la alta dirección y a directorios también. ¿Por qué? Porque nosotros vamos integrando esta información y vamos viendo cómo se van cumpliendo estos hitos para alcanzar los objetivos de los proyectos y cómo los proyectos alcanzan estos objetivos,
nos permite alcanzar los objetivos organizacionales, ¿ya? Está muy directamente relacionado. Y también, como están tan directamente relacionados, también es un rol de la PMO es ir viendo qué pasa con estos proyectos. Eh, a ver, a modo de ejemplo, nosotros también tenemos proyectos no sé, unos proyectos actualmente que son de alta inversión y que hemos tenido que hacer reajustes en la planificación porque nos hemos dado cuenta como son proyectos tan nuevos dentro de la organización e inclusive dentro de Chile, porque son de software internacionales, que somos los pioneros acá en Chile implementándonos, hemos tenido que hacer ajustes, pero esos ajustes nos permiten que podamos llegar en mejor forma al final del proyecto. Entonces, muchas veces es un poco caro quizás no hacer el ajuste, porque prefieres quizás mantener el ajuste y ver cómo termina el resultado, pero muchas veces cuando tú ves que no te está funcionando esa planificación, es mejor tomar una decisión y replanificar. No traje aquí hay como un meme, como bonitos, donde sale que piensas que el camino en proyecto es de un punto A a un punto B derecho y finalmente el camino es totalmente sinuoso y tienes que pasar por quebradas. Es casi siempre eso con los proyectos. Siempre pasan cosas, cambian las personas, cambian los entornos. El proveedor te dice que te va a ayudar con algo y finalmente no es tan así, etcétera. Entonces, siempre hay que estar muy atento a cómo se van desarrollando las cosas con los proyectos, ¿ya? Por muchas veces que dicen, ah, es que eh, no sabemos si es tan necesario esta reunión. Lo importante es hacer reuniones efectivas, reuniones que aporten valor al proyecto y que puedan ir monitoreando a través de indicadores, de números, que bien los números hablan más que mil palabras muchas veces, de ir viendo cómo va el proyecto. ¿Ya? Entonces, en esta alineación estratégica y generación de valor, el ciclo de vida de las iniciativas en el portafolio de proyectos para poder clasificarlas es crucial. El ciclo de vida que tenemos para los proyectos es anteproyecto, que es cuando empezamos a ver cuáles son las características de esta iniciativa para llevarla y transformarla hacia un proyecto. Una vez que pasa la fase de anteproyectos, pasa una fase de planificación, luego ejecución y por último cierre. No todas las oficinas de proyectos hacen todas estas fases, hay algunas que hacen unas más resumidas que otras, pero por lo menos en Chile los hacemos y el banco también lo hacemos porque estamos súper alineados. Entonces, tenemos las ideas, que es esta ampolleta, y ahí según esa idea pasa por como este filtro de qué tan deseable es esto, qué tanto lo necesitamos para la empresa. Necesitamos hacer una upgrade de todos los sistemas operativos de, no sé, de Office o estamos bien con los que tenemos. Todas esas cosas tenemos que verlas. Y eso se ve con el alineamiento, los beneficios esperados y los casos de negocio, ¿ya? Muchas veces nos hemos dado cuenta que ciertos programas, no sé, por ejemplo, nosotros hemos trabajado y hemos implementado muchos sistemas de protección de datos que hemos tenido que hacerlo por temas de ciberseguridad. Entonces, muchas veces que son temas que son un poco caros, pero a la larga sí se terminan pagando debido a que te protegen los datos y que la protección de datos es algo clave en el futuro para mantenerte, ¿ya? Entonces, una vez que vemos qué tan deseable es esta iniciativa, vemos su factibilidad y su viabilidad. Y entra este flujo de proyectos, que ya es todo lo que es el anteproyecto, la planificación, ver, nosotros internamente vemos qué tantos riesgos tienen, la arquitectura, porque nuestra mayor parte de proyectos son proyectos tecnológicos. También como área de control de proyectos, también controlamos proyectos que no necesariamente son tecnológicos, pero es un 10% de todos los proyectos que nosotros manejamos, que son proyectos más bien normativos, pero también los trabajamos. Pero en general nuestro 90% son proyectos tecnológicos y estos son proyectos, de este flujo de proyectos de los que pasan por el anteproyecto, la planificación, la ejecución, son los proyectos completados y a esto nosotros vemos cuánto valor dan, ¿ya?
Y finalmente, nosotros como área PMO estamos viendo la gestión de todos estos proyectos y cuáles proyectos también se desechan, porque hay varios proyectos que no llegan a nada. Entonces, es importante para la alta gerencia tener en consideración, mira, entraron, por decirte, 100 iniciativas el año pasado, de esas 100 iniciativas se desarrollaron 80, de esas 80 terminaron 50. Y eso te va dando como una visión más completa de qué es lo que realmente se está ejecutando, cuáles son los equipos que están trabajando, por qué no terminaron. Entonces, eso te da un montón de información importante para los equipos y para la empresa. Bueno, esto también se le llama como el embudo, que también en las áreas comerciales se utiliza harto el tubo de negocios, que es cuando entra los interesados, quienes van concretando los negocios, hasta los que salen, ¿ya? Para los proyectos funciona algo más o menos parecido. Así que eso es más o menos lo que estamos nosotros viendo. Y algunos casos que quería mostrarles yo de proyectos que hemos tenido que son mucho más públicos. Por ejemplo, la app Mi Inversión, para quien no la conoce, es una aplicación que tú la usas desde el celular y está mucho más ágil que hace un tiempo atrás. Lo hemos linkeado mucho más con el banco, si bien somos filial con el banco, está todo más integrado, por lo tanto, tú puedes ver más información, tienes la posibilidad de hasta firmar unos papeles por forma digital, que es un tremendo avance, y te permite invertir desde montos muy bajos, hay algunos fondos mutuos que puedes invertir desde 5.000 pesos, y lo tienes a la mano de en tu celular. Una funcionalidad muy buena que le pusimos que son mis metas. Por ejemplo, si te quieres poner el objetivo de un viaje, del pie de una casa, etcétera, te puedes poner esa meta dentro de tu aplicación. Entonces tú puedes ir aportando esa meta eh, de forma gradual e ir viendo cómo vas y también teniendo como una visión más a la mano, no tienes que meterte al banco, descargar la cartola, sino que lo tienes ahí mismo en tu aplicación. Así que ha sido un gran avance. También una forma de competir con todas estas startups que tú puedes hacer todo por la aplicación. Para el banco, que el banco tiene un mercado bastante amplio de todas las edades, también una forma para acercarse para el mercado más joven y tener una aplicación que sea fácil, que sea dinámica, que sea intuitiva. Importante estar al tanto y tener esa opción, ¿ya? Y lo otro es de la nueva web, que la nueva web de Banchile también está mucho más preparada por los ataques cibernéticos. Yo les comentaba un poco al comienzo que el banco sufrió este ataque de ciberseguridad que hizo que el banco tiene una gerencia de ciberseguridad a la par de una gerencia de tecnología, a la par de una gerencia de marketing, a ese nivel. No es una gerencia que está bajo tecnología. Es el único banco de Latinoamérica que tiene una gerencia de ciberseguridad de tal magnitud. Así que lo bueno es que aprendimos de eso, sacamos un montón de aprendizaje y esas mismas prácticas nosotros como filial también las aplicamos, porque es súper importante como les decía, que hoy en día estamos bombardeados de mensajes, links, de correos falsos, que tenemos que tener mucho ojo. Por lo tanto, el banco se ha esforzado en hacer esta inversión y estar mejor preparado. Hoy en día uno de los mayores riesgos que tiene una compañía es un ataque cibernético, es un ataque de ciberseguridad que te puede hacer desaparecer una compañía casi de un día para otro. Por lo tanto, es de gran envergadura, es cuidar la información, cuidar la seguridad y que muchas veces, a veces, digo, ¿por qué tengo que poner tantas claves, etcétera, etcétera? Estas dobles autentificaciones son netamente para confirmar que sea la persona, de que no tenga problemas de accesibilidad y que no usurpen las cuentas. Es algo que se ha convertido vital en este último tiempo.
Así que también el tema de acceso a la nube, que todos estamos trabajando con las nubes. Asimismo, también estamos generando esos controles. Dentro de Chile, yo sé que hay algunos bancos que están invirtiendo en ciberseguridad dentro de las corredoras de bolsa y las ofertas de inversiones. También sé que son muy poquitas las que están invirtiendo. Entonces, muchas veces uno está tentado de invertir quizás en una empresa más chiquitita que te ofrece una mayor rentabilidad, pero el costo de que puedas perder tu dinero, de que puedan robarte los datos, tu información también, que es algo súper sensible, es algo crucial para el día de mañana. Entonces, eso es lo que está apostando actualmente en Chile, es algo de las cosas que ha estado trabajando, que nosotros como área de oficina de control del proyecto es un área muy estratégica, es área que también tiene que ser la mano derecha de la alta gerencia para poder concretar estas iniciativas y poder aportar en la gestión de los proyectos y en tener una información a tiempo. Nosotros trabajamos mucho con reportes de Power BI, trabajamos principalmente con reportes de Power BI a la alta gerencia, hacemos reuniones periódicas, eh, nosotros estamos con los equipos con los más importantes y en base a esta definición de qué portafolio es el más importante para la alineación estratégica de lo que busca la empresa, es que nosotros estamos dedicados. Y es así como nosotros dedicamos nuestro tiempo. Por ejemplo, en mi equipo somos 7, 8 personas. Para una empresa que somos para Chile serán como 800, 900 personas, es un equipo reducido. Pero sí, por ejemplo, tengo dos personas dedicadas, uno en cada uno de los proyectos más grandes que tenemos, de cerca de 10 millones de dólares. Eh, es- Tengo dos personas solamente dedicadas a esos dos proyectos. Entonces, los demás trabajamos como con grupos de proyectos, con un portafolio de proyectos y vamos haciendo seguimientos según lo estratégico que sea. Los más estratégicos hacemos en forma quincenal, no, un poquito menos estratégicos una vez al mes, y otros vamos haciendo como un seguimiento más bien trimestral. Y también tenemos proyectos que surgen por ejemplo, la CMF nos pide una implementación de una normativa. Ya, el equipo PMO, por favor, ayúdenos a concretar esto. Por eso es fundamental conocer un poquito más y dar un valor agregado a lo que tú haces por tu trabajo. No solamente decir, ya, este es el número, este es el estatus, porque eso finalmente es fácil de hacer por decirlo. Hoy en día la inteligencia artificial te ayuda, tú puedes subir un Excel a la inteligencia artificial y le puedes decir, por favor, ayúdame a identificar cuáles son los proyectos más estratégicos según este criterio y te lo hace, ¿ya? Pero el tema es cómo tú programas a esa inteligencia artificial y cómo le haces tú ese seguimiento a esos proyectos. Y eso finalmente es algo que uno puede ir haciendo, ir ajustando en base a lo que se requiere y en base a lo que requiere la empresa, ¿ya? Eh, Eso es lo que les tengo para hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Preguntarle, por ejemplo, en Banchile, ¿de quién depende, de qué área depende la gestión de proyectos o la sugerencia que usted Sí, trabaja? depende de la gerencia de administración, control y planificación. Es Ya, una gerencia transversal, está al mismo nivel de tecnología comercial, es una gerencia divisional, le llamamos así, dependen directamente del gerente general, precisamente para mantener la independencia, porque también hay muchas oficinas de control de proyectos que dependen de las áreas de tecnología. Así ya. que está dependiendo de la gerencia de administración, control y planificación. Otra pregunta, Ujú, ¿de qué conocimientos, dado que los proyectos pueden ser de distintas áreas, ujú. proyectos de nuevos productos, de modificación de tecnología o bla, bla, bla? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los conocimientos o cuáles los profesionales que más se dedican
al área de gestión de proyectos? ¿Son los ingenieros comerciales? ¿Son los ingenieros industriales? Eh, Mm. ¿Quiénes son? Es bien variado, es principalmente ingenieros, ingeniero civil, ingeniero industrial, ingeniero informático, hay harto, porque la mayoría de los proyectos están siendo tecnológicos. Ingeniero en administración también. En mi equipo tengo ingeniero informático, ingeniero de control de gestión también, ingeniero comercial, que soy yo, y ingeniero civil, tengo uno también. Sí, pero eso más o menos, eso es como el rango, sí. Paloma, Ujú, acá hay una pregunta de Felipe que dice, espérame ujú. que saltó, desde su punto de vista, ¿qué mejoras o oportunidades agiliza la gestión de proyectos? El uso de inteligencia artificial le Ujú. manda saludos. Perfecto. Yo consideraría que hay dos aspectos fundamentales. Uno es el uso de tecnología, que es el uso de inteligencia artificial. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas, no todas las empresas están utilizando inteligencia artificial, pero las que usan, en base a, porque toda la inteligencia artificial sube información que tienes que cuidar a dónde se sube, ¿ya? Las que usan, tú puedes priorizar, de hecho, puedes subir un Excel y le puedes decir, por favor, agrúpame cuáles son de mis 500 proyectos, cuáles son los 10 prioritarios y te lo entregan, ¿ya? Entonces es una herramienta útil que puedes utilizarla, pero siempre teniendo en consideración de cómo programas esa clasificación. Y lo segundo es cómo dejas expuesto también a la empresa al subir esa información a la inteligencia artificial que estés utilizando, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en Manchile utilizamos Copilot, pero de forma muy resumida, nosotros no subimos archivos, utilizamos para cosas bien puntuales. Pero sí he visto en otras empresas que sí utilizan la inteligencia artificial y no tienen problema con subir los archivos y que efectivamente les desarrolla casi un plan de desarrollo de proyectos para el año. Así que está muy entretenido ver eso. La medida que vaya mejorando la seguridad, puedes ir explorando más inteligencia artificial. Y lo otro, la otra línea que te iba a decir que es fundamental en la ejecución de los proyectos son las personas, porque sin las personas tampoco logras nada. En la PMO también a veces decimos que tenemos como nuestro rol un poco psicólogo de cómo entender al equipo, las dinámicas organizacionales, de muchas veces tienes que hacer un poco de lobby con ciertas áreas, porque cuando los equipos involucran muchas gerencias o muchas áreas que no siempre están dentro de su primera prioridad realizar un proyecto, tienes que empezar a motivarlo por cómo va a ganar esa persona en base a ese proyecto. O frente a utilizar también el sponsor, utilizar una buena gobernanza de proyectos, fundamental también, de que tengas un buen respaldo desde la alta gerencia, de que tengas identificado tus stakeholders, de que cada una de las personas que participan en el proyecto tengan bien claro cuál es su rol para que pueda ejecutarse de una buena manera. Sin el sponsor, el proyecto tiene muy bajas probabilidades de ejecutarse. Y la gestión del cambio también es fundamental. Nosotros estamos trabajando con software que uno es de Nasdaq, que tiene mucho inglés, y hay gente que no le gusta el inglés y no quiere cambiarse y tienes que empezar a hacer un trabajo de, mira, esto es lo bueno que vas a hacer con el nuevo software, aunque te vas a acostumbrar. Como eso es fundamental. También una mala, baja adopción de un proyecto puede ser un fracaso total. Otra pregunta, Ujú, ¿cómo se realiza el seguimiento ujú, del presupuesto asignado a cada proyecto y qué mecanismos de control se están aplicando ujú. para prevenir desviaciones financieras? Perfecto. Nosotros, y en muchas empresas, y también he trabajado haciendo mi propio benchmark con cajas de compensación. Las empresas planifican sus líneas de presupuesto, ¿ya? Entonces dicen, efectivamente tengo tal línea para este proyecto. Ese proyecto se adjudica a esa línea y dentro de esa línea nosotros vamos controlando que lo asignado para ese proyecto se gaste de la manera adecuada. Es decir,
con el mejor proveedor que tenga, con los hitos de pago que correspondan, y esto va dentro del estatus de avance del proyecto. Es decir, si yo llevo un 40% de avance en mi proyecto, por decirlo, el gasto financiero debería ir parecido, más o menos, salvo que tenga un pago al hito de entrega final del proyecto. Pero sí es importante conocer las características del proyecto para ir haciendo este match. ¿Y cómo lo hacemos también? Preguntando con las áreas, con la gerencia con la sugerencia de presupuesto, con la sugerencia de proveedores. Nosotros trabajamos junto con el banco para que las licitaciones de proveedores, por ejemplo, cuando tenemos que renovar redes de edificios, lo que sea, salga el más competitivo, y eso también se informa al sponsor del proyecto. Así que esto nosotros lo vamos controlando junto con los hitos del proyecto. No solamente al final del proyecto, sino que va en forma periódica. Los proyectos más estratégicos los controlamos más semanal, los un poquito menos quincenal, y así según su nivel de criticidad. Richard dice, felicitaciones a la ponente y en el proceso productivo, una de las fases que más se promocionan es la integración. ¿Qué opina esto? ¿Qué opina de esto y cómo se aplica? En el proceso productivo, la integración, perfecto. Es también de que este proyecto, me imagino que te refieres a que se empiece a aplicar, que se empiece a usar. De que efectivamente si cambiamos un software, cambiamos un CRM, que se use, que no gastemos millones de dólares en algo que no se use. Si no, el proyecto tampoco es un éxito. Es importante la adopción, que se utilice todo lo que se invirtió para que pase y pueda finalmente apalancar los objetivos de la empresa. Un profesor, don Martín Garrido, dice, la seguridad de un proyecto depende de la solidez de su sistema de control interno, que evite el robo de datos o procesos. Es importante este sistema porque un proyecto puede ser copiado íntegramente y un nuevo inversionista que no tuvo los costos de su desarrollo inicial llevarlo a efecto. Hace años hubo un proyecto de Pejerreyes en el sur que tuvo dificultades en este sentido. Él hizo un comentario. ¿Ya? Sí, Acá totalmente. Acá hay dos preguntas de Claudia Gutiérrez que dice, ¿qué medidas toman para invertir de forma social y ambientalmente responsable? Ujú. Y la segunda pregunta, ¿qué valores y cultura organizacional promueven dentro de Ban Chile? Ujú. Muy buenas preguntas también, porque uno no es solamente profesional para cumplir objetivos estratégicos para los accionistas, sino que también para nuestra comunidad. Banchile, al ser filial del Banco de Chile, se apalanca mucho también con iniciativas del banco. O sea, también participamos en la Teletón y esas iniciativas más corporativas. Ahora, más particularmente, socialmente, apadrinamos varias fundaciones, la Fundación Las Rosas, la Fundación Cristo Joven, que son niños que viven en vulnerabilidad. También los apoyamos, los vamos a ver. Y conjunto con el banco hacemos acciones conjuntas de ir a limpiar, por ejemplo, hace un par de meses fuimos a limpiar una parte del Cerro de Renca, que también es un aporte para nuestro medio ambiente. Y es algo que también se promueve, es algo que el banco y Banchile siempre promueve el tema de campañas de libro, ahora estamos haciendo, recordamos, no sé, el Día de Cáncer de Mama, que es súper importante prevenir. Todas estas cosas también es importante también no, ser un buen profesional también desde adentro. La integridad, como decía el profesor en su ejemplo, es sumamente importante. Las áreas de PMO son áreas estratégicas, son áreas que conocen qué es lo que queremos desarrollar, y al robar, o sea, o al disponibilizar información de proyectos, la pueden mal usar y también puedes exponer a tu misma empresa. Entonces,
Y también uno, por eso como profesional, es súper importante la ética profesional, la integridad, de que hay cosas que no siempre vas a poder conversar fuera, que son cosas que tienes que cuidar, cómo las compartes, con quién las compartes, porque efectivamente estamos en un mundo muy tecnológico donde todo puede ser, te pueden sacar una foto en una presentación y ya estás. Entonces, esas cosas es importante tenerlas en consideración, ¿ya? Y uno mismo, como profesional, también desarrollarse en esos aspectos. Ujú. El profesor Gustavo de Cap dice, hola Paloma, considerando el actual panorama económico, inflación, tasas de interés, eventos geopolíticos, ¿qué estrategias de inversión crees que sería la más prudente para un portafolio financiero a mediano plazo y por qué? Ujú. No soy experta en inversiones, pero ahora mismo por temas de inflacionarios siempre se recomiendan inversiones más en UEFs, ¿ya? Con todo el contexto internacional también está difícil el tema de las monedas, el peso también ha decaído bastante. Pero es solo una sugerencia y de las cosas que se han conversado internamente de cómo es la mejor manera de moverse. Ujú. Isabel Paredes nos dice que el área de PMO es principalmente ocupada por hombres. Mm, ¿Cómo ha sido tu experiencia y ujú, cómo crees que es la mejor forma o estrategia para mm, alinearse a ellos? ujú, ujú. Buena pregunta. Sí, efectivamente, mi área tiene principalmente más mujeres que hombres, pero sí, lo he visto en otras áreas. Es importante, creo, formarse una carrera en donde uno sepa de lo que pueda tener como un contraargumento para demostrar que uno sabe. Por ejemplo, cuando yo estuve en el área de procesos hace mucho tiempo, ahí aprendí muchos temas tecnológicos y ahí trabajé en hartos proyectos tecnológicos, viendo los procesos generales de los proyectos. Entonces, por cosas de la vida, fui desarrollándome por esa línea de proyectos y, y finalmente, independiente del sexo, en realidad, si eres hombre o mujer, es súper importante ser ordenado con tu trabajo. Creo que eso es súper importante. Como mujer también, quizás desarrollar otras habilidades que siempre nos han dicho que las mujeres tenemos habilidad de ver varias cosas o más factores que, que muchas veces los hombres son muy al objetivo. Nosotras a veces nos damos cuenta, oye, esa persona no está conversando con ese. Mejor voy a quedarme a hablarme para que se desahogue un poco y me cuente qué le pasa. Esas cosas a veces en un proyecto te ayudan a poder destrabar o ver algo que no siempre lo ves en una reunión así, ya hicimos la reunión, cumplimos el objetivo, perfecto. Y eso es un plus y que también hay hombres que lo hacen, sí, también no es como una fórmula, yo creo que es algo que uno puede ir desarrollando, trabajando, el trabajo en equipo es fundamental y uno también no decirse que no, como mujer, también como mujer uno también a veces tenemos mucho este síndrome de como que uno no se siente capaz, de que siempre te falta algo más, del síndrome del impostor, le dicen. Eso es como que te lo vas probando y con confianza, cuando te vas diciendo, oye, muchas gracias por lo que lograste, eso también te va ayudando. Así que finalmente, como conclusión, es mucho autoconocimiento de para qué soy bueno, qué es lo que puedo aportar y en base a eso ir atrasando tu carrera. Ese es como mi consejo. El profesor Carlos Vitali pregunta cuáles han sido los principales desafíos que has enfrentado al implementar herramientas digitales en el control de proyectos y cómo los has abordado. Han sido varios desafíos porque uno tiene que estar muy al tanto de la tecnología, de los avances. Eh, ¿Cómo lo he abordado? Yo generalmente soy muy buena ordenándome y planificándome. Creo que eso es fundamental, el tema de ser ordenado, de hacerse un mapa de qué es lo que todo lo que hay que hacer. Cuando te empiezan a hablar del
middleware y que tienes esta otra capa y la otra capa y la capa de la capa y es como, ya, pero explícame bien, porque pasa que sobre todo informáticos empiezan a hablar así como y Gatsby y que esto y que y el firewall y muchos términos que para no todo el mundo son conocidos, por ejemplo, no para mí. Es como que uno tiene que empezar a, ya, pero explícame un poco, esto va para esta parte, ya, y ahí es donde yo he podido personalmente hacerme ese mapa mental de cómo ir mezclando las piezas y entendiéndolas también. Me he apoyado también con gente de arquitectura, que ellos son bien esquemáticos, para también entender mejor. Ujú. Pregunta Claudia, ya, ¿ustedes como organización trabajan con gente transgénero? Sí, o sea, no sé si transgénero en sí, pero sé que tienen apertura de sin discriminación. No hay un tema respecto a eso. Eh, yo, yo trabajo con una chica, no es transgénero, pero ella tiene su orientación y no hay ningún problema. Y cuidamos también el vocabulario, por ejemplo, típico que a veces los hombres tiran como tallas un poco, a veces medias pasadas. Cuidamos eso en el ambiente, es importante. O sea, sobre todo yo creo que la base de cualquier relación laboral, personal, es el respeto. Así que no hay problema en ese sentido. Y la última hace un comentario, parece, eh, Ujú. Diego, que dice el grupo Luxic se ha caracterizado efectivamente por mantener una relación laboral y de apoyo a sus colaboradores. Por su Mm. experiencia en otras instituciones, como usted valora el tema de las relaciones laborales que se dan, que se dan en esa institución. ¿Cuánto Mm. de eso influye en su entusiasmo de cómo se le ve? Eh, yo creo que es importante trabajar en un buen ambiente laboral. Creo que eh, tienes que vivirlo, básicamente. Yo trabajé, bueno, en Banchile, trabajé en CGE, que es la Compañía General de Electricidad, trabajé en Siemens, eh, que es una empresa alemana, y que son empresas donde tú tienes que trabajar y tú te las arreglas por ti mismo. Entonces, lo que se forma y lo que he visto, bueno, no puedo hablar por todo el grupo Luxic, yo no conozco todo el grupo Luxic, pero conozco Banchile y conozco el banco que he trabajado con varias áreas. Pasa eso del trabajo en equipo, del preguntarse cómo estaba, porque yo en otras empresas entraba a una reunión y ni siquiera se saludaban. Trabajé una anécdota así en una empresa que no entendía por qué yo era mujer y trabajaba, porque en el grupo, en la energía, trabajan muchos hombres, ahí sí que no hay mujeres. Y cuando llegué a trabajar, un gerente me dijo, es que sabes que nunca he trabajado con una mujer. Y yo así como, ¿pero qué tiene de extraño? Pensé yo. Pero me comentó así como, estoy complicado, no sé qué hacer contigo. Y finalmente trabajamos súper bien y no hubo ningún problema. O compañeros que contaban así como, bueno, yo administro el sueldo de mi señora y como que, como cosas que para mí eran como un poco ajenas. También aproveché de como conocer esos entornos, pero también tranquila desde mi experiencia, no queriendo decir, oye, eso está mal, es como, bueno, esa es tu realidad, pero yo estoy en mi otra realidad y como que ahí ir viendo distintas realidades. Eh, a lo que voy es que uno tiene que estar en un lugar donde primero uno se sienta respetado, que uno tenga un buen ambiente de trabajo, que pueda trabajar en equipo, que respeten tus horarios, la vida personal, etcétera. Son como cosas, valores que uno cuida. Entonces, creo que eso es más fundamental. No sé si será todo el grupo Luxi, pero lo que yo he visto sí. Y por último, la última pregunta que hacen es que, ¿qué recomiendas más? ¿Power BI o Python? Depende de lo que quieres trabajar. Si quieres trabajar con datos, Python. Si quieres solamente hacer reportes, Power BI. Power BI está haciendo como casi más que Excel muchas veces. Eh,
Creo que cualquiera de los dos está bien. Hoy en día están muy marcadas y por lo que sea del mercado laboral, mucho las carreras de análisis de datos. Eh, y también lo veo porque hay en el Banchile y en el banco hay áreas de gobiernos de datos. Es algo que se está desarrollando y ahí trabajan con mucho Python y con Power BI. Pero, por ejemplo, para áreas más que son más de control, como control de gestión y PMO, es más Power BI. Bueno, ahí se acabaron. Perdón, Chantal dice, igual se puede trabajar con Excel de forma eficiente. Sí. Pregunta, yo creo que de alguna forma usted lo respondió, ¿no es cierto? Sí, completamente. O sea, por ejemplo, mi jefe, el gerente de administración, él prefiere Excel, pero hay otros gerentes que les gusta más los reportes, Power BI, de todo. Hay de todo hoy en día. Estamos en este periodo de transición. Y el Excel siempre te ayuda. Excel sirve para la vida, creo, casi. Oiga, Paloma, ¿qué quiere que le diga? Más que agradecida de No, que gracias a haya ustedes. compartido esta hora con nosotros. Yo creo que a todos los estudiantes y los profesores que nos están acompañando, de alguna forma les ha servido. Quedo eternamente agradecida. Y bueno, en nombre mío y en nombre de la Universidad Miguel de Cervantes, ¿ya? Entonces ahora los jóvenes y los profesores vuelven a sus clases en sus salas personales y terminamos con esta transmisión. Muchas gracias, un besito para usted, Paloma, y Encantada. gracias a todos. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao.